Assalamu alaikum, hermanos y hermanas, seguidores del canal en todo el mundo. Assalamu alaikum, que la paz sea con ustedes, que la paz sea en el mundo, que la paz sea justa, que la paz sea justa. Especialmente eso le pedimos a Allah, que la paz sea justa. La paz sea justa, la paz sea en Palestina. La paz sea en Palestina. Vamos esta noche a leer un pequeño libro, un precioso libro pequeño que ya los vamos a mostrar. No sin antes reiterarles la invitación de que ustedes sigan nuestro canal, se inscriban en él, que se suscriban, que en aquello que les guste dejen esto, es el pulgar arriba, me gusta, que incrementemos el número de miembros del canal, porque al final son miembros del canal todos los que se incorporan a él como suscritos, y hacemos cultura, hacemos paz. Eso es el propósito de este canal, que tiene como fundamento el Islam, que tiene como fundamento la fe en Allah, el Corán, y obviamente abre a partir de ahí espacios culturales para las formas culturales que, valga la redundancia, las formas culturales que existen en el mundo. En nuestro país se representan, ya hay en el canal videos sobre lo que estoy diciendo, de manera que quedan invitados a ver todos y cada uno de los videos que hemos creado. Otros no los hemos creado nosotros, hemos tomado de hermanos musulmanes que han hecho un trabajo magnífico, creaciones verdaderamente artísticas que hemos respetado los derechos de autor, están mencionados o están autorizados para estar en nuestro canal publicados, y tienen material muy valioso, importante, y conocimiento de fondo. Hemos cumplido con la primera y segunda entrega de la lectura del Corán. Luego de la Al-Fatiha hemos dejado un material, unos videos, unos audios sobre la Al-Fatiha en árabe, cómo ha de recitarse en árabe. Es importante, diría yo, si es imprescindible que la aprendamos en árabe. Está ese contenido en el canal, y otros diversos videos sobre literatura y cultura no islámica de autores reconocidos españoles, y ya haremos comentarios también de literatura y derecho, que es también de nuestra especialidad. Hemos comentado por muchísimos años libros, lo haremos aquí, y obviamente vamos a hablar de derecho, sobre todo para nuestros hermanos musulmanes y hermanas musulmanes aquí en nuestro país, los derechos que nos corresponden como ciudadanos iguales ante todos, ante la ley y ante la Constitución, sobre todo a las hermanas mujeres que en algunos momentos sufren de prejuicios por su forma de la expresión prejuiciosa, por su forma de vestir y por su creencia, ¿no? Vamos a hacer esos apuntes también que son necesarios. Hoy vamos a seguir, valga la repetición de la palabra vamos, que está muy continua. Leeremos este pequeño, gran libro. Se llama ¿Por qué elegí el Islam?, basado en una historia real. Dice en la portada: doy fe de que no hay más divinidad que Dios. ¿Por qué elegí el Islam? Basado en una historia real, de M. Emery, traducción licenciado M. Isa García, egresado de la Facultad Teológica Islámica de la Meca, Arabia Saudita,
edición y revisión de estilo Mohammad Moeddin Derman. El doctor Isa García estuvo con nosotros hace poco aquí en la ciudad de Quito, como ya hemos mencionado varias veces. El libro, en la página 2, dice: este libro tiene derechos reservados. Todo o en parte de ese libro puede ser utilizado de tal manera que lo estamos utilizando con objetivos educativos. Ese es el propósito, siempre que no sea sacado de contexto o que se intente obtener algún beneficio económico del mismo. Queremos expresar nuestro sincero aprecio a todos los que han contribuido a la publicación de este libro. Nosotros el mismo aprecio expresamos y pedimos, como dice el libro, que Dios lo recompense por el esfuerzo. Si tiene alguna corrección o comentario o pregunta para realizar sobre esta publicación, no duden en contactarse en islamhouse.com. El libro ha sido publicado por islamhouse.com. La página 3 empieza con la introducción. Estamos leyendo, de manera que vamos a hacer esta lectura de la manera más coloquial y que resulte muy nutritiva. ¿Cuál es? Introducción. Buscador de la verdad. Buscador de la verdad. Si verdaderamente buscas la verdad, deja de lado todos los preconceptos y abre tu corazón. No dejes que otros juzguen ni tomen por ti las decisiones. Dicho esto, me gustaría compartir contigo este hermoso relato del viaje de un hombre hacia la verdad. Creo que es mejor si nos lo narra él mismo. Por eso los dejo con el señor Thomas. Ese es el preámbulo, la introducción, ¿no? De alguna manera un prólogo pequeño que lo ha hecho el mismo autor. La página 4 inicia ¿Por qué elegí el Islam? Y el título es Comienzo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Nací en el seno de una familia fervientemente católica, aunque en mis primeros días de vida mi padre me llevaba con él cuando iba a predicar. Estaba bien claro que quería que siguiera los pasos de su profesión. Cuando llegué al último año de bachillerato, podía predicar los evangelios a mi manera. En la universidad solía reunirme con mis compañeros protestantes y discutíamos las diferencias entre nuestros credos y la manera de llevar a cabo los rituales. Estamos leyendo el libro ¿Por qué elegí el Islam? Al terminar mi primer año de la universidad tenía suficiente conocimiento de la fe cristiana, según lo establece la Iglesia Católica. Tenía una beca financiada por la Iglesia y en devolución por la ayuda recibida me pidieron que asistiera a unas clases especiales para entender partes de las Sagradas Escrituras, bajo el sumo sacerdote de la Iglesia que disfrutaba de enseñarme y que era muy apegado a mí. Al haber aparecido en el primer grupo de mi curso intermedio, solía sentarme trabajando en sus materias hasta bien entrada la noche. Una noche, mientras todos dormían y yo me encontraba absorto en mis estudios, tuve súbitamente la idea de examinar la doctrina de la Sagrada Trinidad, la fórmula básica de la fe cristiana. La pregunta de que cómo Dios existe en tres personas y aún así tiene una sola naturaleza divina, una sola voluntad y una sola sustancia surgió en mi mente. Al no poder reconciliar mi creencia en la Trinidad con el razonamiento lógico de la ciencia, caí en un estado de inquietud mental. Pasaban los días y pensé en pedirle a mi padre que me ayudase a resolver el problema, que me intrigaba, pero sabía que mi padre jamás apreciaría la más mínima duda en la creencia dogmática de la escuela católica. Sin embargo, un día en que encontré a mi padre de buen ánimo, le pedí que me explicase la Sagrada Trinidad, y esto fue lo que me dijo. Comillas, en asuntos de fe, uno tiene que dejar de razonar. Esta doctrina va más allá de la capacidad
de raciocinio humano. Uno debe creer en la doctrina solo por el corazón y la mente. Estamos leyendo el libro ¿Por qué elegí el Islam? Una historia real. Hasta aquí la comilla de la cita. Esta respuesta de mi padre me molestó en gran medida. Todo mi pensamiento se centró en la pregunta que se había convertido en un problema definido que atosigaba mi mente y me pregunté, ¿son estos los cimientos sobre los cuales se construye el gran edificio de la fe cristiana? ¿Es acaso la base de mi fe una cuestión de seguir ciegamente una creencia dictada que no tolera el razonamiento o el escrutinio independiente de los desapasionados e imparciales argumentos de una conciencia limpia? Me preocupé bastante y cambié de parecer respecto a creer ciegamente en la Trinidad. Un día, uno de nuestros profesores, con mayor antigüedad, estaba sentado solo en su cuarto y entré con su permiso y le pedí que me ayudase a resolver el problema, que para mí era todo un dilema. Dice la historia real de este libro que el hermano Isa García lo ha puesto en blanco y negro, ¿no? El autor del libro, vuelvo a insistir, es Isa García, pero el relato viene de la historia real de M. Emery, que es el protagonista. Me preocupé bastante y cambié de parecer respecto a creer ciertamente en la Trinidad. Un día, repito, me acerqué a uno de nuestros profesores con mayor antigüedad. Estaba sentado solo en su cuarto. Entré con su permiso, le pedí que me ayudase a resolver lo que para mí era todo un dilema. Me preguntó amablemente de qué se trataba. Le pedí que me explicase cómo Dios, único ser, puede existir simultáneamente como tres personas distintas: el Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. El profesor sonrió y dijo, ¿no te agrada mi presencia en esta universidad? Le pregunté, ¿por qué, señor? Me respondió, ¿qué crees que harían conmigo las autoridades fervientes católicos si alguien les informa que hablo en mi cuarto privado de cosas que se oponen a la fe cristiana en general? ¿Me seguirían manteniendo como parte del personal? Si quieres discutir algo aquí, debes limitar tu discusión a los temas que se te asignan. Por lo tanto, arreglé para encontrarme con él en su casa. El domingo, cuando me reuní con él, lo primero que hizo fue preguntarme el motivo de mi indagación en la doctrina de la Trinidad. Le dije que quería saber hasta qué punto la doctrina toleraba el razonamiento. Sonrió y dijo, ¿por qué no le preguntas a uno de tus sacerdotes? Le respondí, comillas, ya les he preguntado, pero dicen que este es un asunto de creencia o fe y que no debe someterse a ninguna lógica o filosofía. Esto me molestó mucho. No hizo más que provocarme dudas. Si lo que yo creo es irracional e ilógico, ¿por qué debo someterme y seguirlo ciegamente? ¿Es acaso Dios tan injusto para pretender que el hombre crea en una doctrina sobre él que ninguna mente humana puede concebir razonablemente? Le pido, Señor, que me brinde algún método de discutir la posibilidad de que tal existencia como la doctrina de la Trinidad pretende que creamos. El profesor sonrió y me dijo, querido Tomás, supón que quieres que yo pruebe a través de alguna fórmula matemática cómo el agua puede permanecer agua y al mismo tiempo fuego, o cómo una roca puede ser roca y al mismo tiempo agua. ¿Cómo lo hago? No creo que ningún hombre sensato en este mundo pueda concebir tal posibilidad. ¿Cómo el eterno Dios, que es inmortal y eterno, puede ser al mismo tiempo un ser mortal? Es decir, un hombre que sufre la muerte a manos de otros mortales. ¿Y cómo el mismo ser mortal puede ser al mismo tiempo el Dios absoluto e inmortal?
Es un problema que nuestros sacerdotes quieren que creamos, y nada más tenemos que creer en él sin posibilidad alguna de cuestionar la factibilidad de este dogma inconcebible. Hasta aquí las comillas. Prosiguió diciendo, abro comillas nuevamente, el hecho es que cuando Dios, a quien conocemos como único, es uno solo, lo que significa que Dios es singularmente uno por la esencia natural de su existencia, libre de otro factor o variante que tenga que ver con su pura o absoluta unidad para justificar su carácter de unicidad absoluta, que se debe a una existencia indivisible por sí mismo. La división sugiere que el único no es único, absoluto, sino un ser compuesto de algunas variantes, y ese ser compuesto nunca puede ser el único en el verdadero significado de la unicidad. Y ciertamente el único que depende de su existencia en sus distintos componentes nunca puede ser independiente en su acción, mientras que Dios es el único absoluto, independiente y omnipotente en su voluntad y acción. Además, ¿cómo pueden tres seres distintos con tres variaciones justificar ser tres entes separados, permanecer separados con sus características distintivas propias y convertirse en un solo ser indivisible, sin variar en lo más mínimo de su unidad esencial? Un ser único absoluto debe ser totalmente independiente en su existencia. Señor Tomás, es imposible razonar la doctrina de la Sagrada Trinidad. Es un acertijo humano inconcebible. Continuó diciendo, los cristianos nos vemos privados de las vastas fuentes de conocimiento sobre la verdad y los factores mayores en temas religiosos que están a disposición afuera, al maldecir de todos los no cristianos como si fueran obra del demonio. Los cristianos, señor Tomás, en nuestra locura por escalar posiciones, hemos hecho un papel muy lamentable, de tal manera que un experto como Sir Denison Ross no tuvo más remedio que decir la verdad sobre todo esto. En su prólogo de la traducción del Corán de George Sale. Estamos en la página 11 de ¿Por qué elegí el Islam? Me sorprendieron los argumentos del profesor, que era católico, y al mismo tiempo me alentó mucho saber que mi duda sobre la irracionalidad de la doctrina de la Trinidad era algo también que intrigaba a una persona bien preparada e inteligente como mi profesor de matemáticas. Me benefició bastante la charla con el profesor, pues así conocí argumentos que justificaban la duda creada en mi mente. Mi estudio del tema de la literatura islámica y la traducción del Corán me abrieron los ojos a grandiosos y muy importantes factores que afectan a la humanidad. Visité una vez al profesor en su casa y para mi sorpresa descubrí que poseía una gran cantidad de literatura islámica. También le pregunté, ¿puedo preguntarle si usted ha adoptado la fe de los musulmanes? Su respuesta fue, no te preocupes por mi elección personal. Tomé el ejemplar de la traducción del Corán de George Sale y leí la introducción de Sir E. Denison Ross. La introducción debe ser leída con especial atención. Sir Ross dice, comillas, durante muchos siglos del contacto que la mayoría de los europeos tenía con el mahometanismo se basaba casi en su totalidad en informes distorsionados de los cristianos fanáticos que llevaron a la discriminación de una multitud de graves calumnias. Lo bueno del mahometanismo era ignorado por completo y lo que a los ojos de Europa no era bueno fue exagerado o mal interpretado. La unicidad de Dios y la simplicidad de su credo fue probablemente un factor más potente para la extensión del Islam que la palabra de los Ghazis. Traducción del Corán de George Sale, introducción. Hasta ahí las comillas. Esta declaración del gran estudioso cristiano de renombre internacional
creó en mí un apetito por conocer las enseñanzas internas del Islam, especialmente sobre el concepto islámico de Dios. Pasaron unos 4 años y para ese entonces ya conocía los contenidos del Corán. Muchas cosas habían atraído mi atención. Había discutido muchos puntos dudosos con el profesor, de quien luego descubrí que había leído el Corán varias veces, con un punto de vista mejor y más crítico. Ahora deseaba conocer a algún estudioso musulmán para examinar en él ciertas dudas que yo tenía sobre la fe islámica. Una vez pensé en el hinduismo, pero lo que veía a diario con mis ojos, las maldiciones de lo intocable y las reservas del sistema de castas que aún permanece, la adoración de ídolos, el cumplimiento de innumerables rituales, me desalentaron a indagar más en esa fe. Nunca podría entender la superioridad que sostienen exclusiva y arbitrariamente por los miembros de ciertas castas, simplemente porque accidentalmente nacieron en esos estratos. Había visto con mis propios ojos cómo las personas que pertenecían a ciertas castas son consideradas como inferiores en la sociedad y son tratadas como intocables, ni siquiera permitiéndoseles entrar a los templos hindúes. Había visto a esas personas pobres almas ser privadas de beber agua de los pozos reservados para las clases superiores. La destrucción que provoca en la vida social el hinduismo al dividir a la humanidad en castas y subcastas y la irracional superioridad de una casta sobre otra es en sí tan repulsiva que a nadie le gustaría tomarse la molestia de llevar a cabo ningún estudio sobre las doctrinas de esa fe. Al estar resentido con el sistema de castas y la segregación sectaria del hinduismo, recordé de inmediato algunas reflexiones similares entre los cristianos. Me pregunté lo siguiente. Estamos en la página 14 del libro ¿Por qué elegí el Islam? Me pregunté lo siguiente, abre comillas. ¿Por qué criticar a otras personas y sus creencias cuando la religión a la que pertenezco también tiene una segregación sectaria? ¿Acaso las iglesias del cristianismo no son propiedad de los miembros de sectas particulares? ¿Acaso no hay iglesias que pertenecen a una secta y no pueden ser utilizadas por miembros de otra secta? ¿Acaso el cristianismo no ha fracasado en hacer de la humanidad una sola sociedad? ¿Acaso Jesús predicó todas esas diferencias y disensos que nos han innovado los cristianos? ¿Acaso no nos alejamos así de los objetivos originales de la misión de Jesucristo? Contra las irreconciliables diferencias e innumerables disensos de orden social en los distintos aspectos del hinduismo y del cristianismo, me impresionó mucho la verdadera y genuina hermandad que practican día y noche los musulmanes. Descubrí que en una mezquita musulmana, es una mezquita que le pertenece a todo el que se considere musulmán y que no hay asientos reservados. Vi con mis propios ojos a musulmanes de todas las clases, de todas las nacionalidades y colores de piel, sentados en la misma fila, mirando hacia la misma dirección, orando a un Dios en un solo idioma y luego de la plegaria estrecharse la mano. La hermandad o la igualdad social que dicen tener en teoría otras escuelas en pensamiento en el mundo la encontré como una realidad viva en la vida diaria de los musulmanes. Voy a repetir esta parte porque es mi vivencia como musulmán y también a mí me impresionó lo que voy a repetir de la lectura. Descubrí que en una mezquita musulmana es una mezquita que le pertenece a todo el que se considere musulmán y que no hay asientos reservados. Vi con mis propios ojos a musulmanes de todas las clases, de todas las posiciones económicas, nacionalidades y colores de piel, sentados en la misma fila, mirando hacia la misma dirección, orando a un Dios en un solo idioma y luego de la plegaria estrecharse la mano. La hermandad o igualdad social que dicen tener en teoría otras escuelas de pensamiento
En el mundo la encontré en una realidad viva en la vida diaria de los musulmanes. Un día, el profesor, que para ese entonces ya era un buen amigo mío, me informó que un estudioso musulmán daría unas charlas en inglés sobre la vida del profeta del Islam, sobre la vida del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, en una sala cerca de la gran mezquita de mi ciudad. Mi profesor y yo fuimos a las charlas y conocimos al conferencista, quien era gran amigo de mi profesor. Hablamos con él de varios temas importantes. Durante mi encuentro con el conferencista musulmán le pregunté si podía amablemente responder algunas preguntas para mi propia información. Me respondió: con mucho gusto responderé tus preguntas. Le planteé las siguientes preguntas, las cuales respondió con entusiasmo. ¿Qué prueba tiene usted de que el Corán para establecer, qué pruebas tiene usted, además del Corán, para establecer que Muhammad fue ciertamente un profeta de Dios? Su respuesta fue: ¿tiene consigo la Biblia? Le respondí que sí. Tomó entonces los siguientes versos y los leyó uno tras otro. Hechos de los Apóstoles 3, versos 22-24, comillas. Moisés en efecto dijo: el Señor Dios suscitará para ustedes de entre sus hermanos un profeta, semejante a mí, y ustedes obedecerán a todo lo que él diga. El que no escucha a ese profeta será excluido del pueblo. Y todos los profetas se han hablado a partir de Samuel, anunciando también estos días. Hasta allí las comillas. En Hechos de los Apóstoles 7, verso 37, comillas, y este mismo Moisés dijo a los israelitas: Dios suscitará de entre ustedes un profeta semejante a mí. Hasta aquí las comillas. Y en Juan 14, 16, comillas, y yo rogaré al Padre y les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. Y en Juan 14, 26, comillas, pero paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Hasta aquí las comillas. Leí los pasajes que había leído muchas veces antes, pero esta vez en la confianza perfecta con la que el hombre me había pedido que él leyera el verso de mis propias sagradas escrituras para apoyar su postura. Me dio una nueva luz para entender el asunto. Aún así le respondí: pero la profecía es sobre la venida de Jesús. Él sonrió y dijo: lee nuevamente el verso. ¿Acaso no dice que Dios enviará un profeta como Moisés? Es decir, que será un hombre nacido de un padre y una madre, como lo fue Moisés, mientras que Jesús solo nació de una madre. Además, el profeta prometido por Dios debe ser un hombre como Moisés, pero ustedes llaman a Jesús el Hijo de Dios. Moisés fue un profeta que legislaba, y así debe ser el que se le parezca, pero Jesús solo acataba la ley, seguía la ley de los 10 mandamientos que ya había introducido Moisés. Por otra parte, uno debe traicionar el sentido común y el aprendizaje para decir que yo y él, las dos personas distintas, es decir, la primera y la tercera personas, significan lo mismo. O que el otro, o que él, que parte profetizando sobre la venida del otro, son la misma persona. Repito, o que él, que parte profetizando sobre la venida del otro, son la misma persona. Hasta allí las comillas. El argumento era bastante razonable. Luego le pregunté al conferencista: ¿no cree acaso que Jesús es el Hijo de Dios? ¿No puede Jesús ser Dios mismo en forma de hombre? El hombre sonrió y respondió animadamente: ¿puede haber un hijo si no hay una esposa, amigo mío? ¿Puede alguien que cree que Jesús es hijo imaginar sensatamente al mismo tiempo que la Virgen María fue utilizada por Dios como esposa? Que Dios nos proteja de tales maldades en nuestras mentes. La filiación se utiliza en la Biblia solamente para describir a una criatura o al que ha recibido la vida por parte de Dios. De lo contrario,
¿Qué dice de Jesús describiéndose a sí mismo como Hijo del Hombre en el siguiente pasaje? Comillas. Luego vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y pecadores. Hasta aquí las comillas, Lucas 7:34. También el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre con los ángeles santos. Comillas, Lucas 9:26. Abro comillas otra vez. El autor, esto se lo dará el Hijo del Hombre, Juan 6:27. Jesús se dirigía a Dios como su Padre, lo que significa que Dios era considerado como el Padre de Jesús, tanto como Él es el Padre o el Creador de todos nosotros. Pero la filiación de Jesús puede significar ser criatura de Dios en el término Hijo de Dios utilizado por Jesús, solo puede tener el sentido de siervo de Dios. Tal como Jesús se refiere a sí mismo como siervo de Dios. Este hecho es testificado por los versos a través de los cuales todos los profetas de Dios, desde Adán, han sido considerados como hijos de Dios. En Lucas capítulo 3, versos 23 al 30, Jesús es llamado hijo de Dios, hijo de José, y la genealogía de José se remonta a Adán, y Adán es llamado hijo de Dios. Lee el verso 38 del mismo capítulo. Comillas, hijo de Enos, Enos hijo de Sed, Sed hijo de Adán, Adán hijo de Dios, Lucas 3:38. Estas respuestas tomadas de la Biblia crearon en mi mente una profunda impresión sobre la cantidad de estudios comparativos que se realizaban los musulmanes y cuán fuertes y razonables son en su fe acerca de la unicidad de Dios. Le pregunté al conferencista, ¿cree usted en la Sagrada Biblia como un libro sagrado? En respuesta a mi pregunta me dio las siguientes preguntas. Estamos en la página 21 y aquí vamos a quedar en la página 21. Vamos a continuar mañana sobre lo que dice. Le pregunté al conferencista, ¿cree usted en la Sagrada Biblia como un libro sagrado? En respuesta a mi pregunta me dio las siguientes preguntas. Quedamos a leer mañana desde la página 21 del libro ¿Por qué elegí el Islam? Este libro se lo puede encontrar en las mezquitas. Yo lo he obtenido en la mezquita de Quito y es tan interesante y tan nutritivo y tan sabio como lo que estamos escuchando. Mañana continuaremos en la lectura de este libro que nos va despejando incógnitas y nos hace saber a partir de una historia real por qué eligió el Islam el ahora hermano M. Emery. De manera que continuamos mañana. Que la paz y bendiciones de Allah sea con ustedes. No dejen de estar con nosotros. Sintonicen el canal. Suscríbanse al canal. Pongan sus likes o me gusta o sus dedos pulgares. Sigan el Corán. Sigan el Islam. Que Allah escoge a quienes Él va a guiar por el camino recto, y entre esos están ustedes, cualquiera de ustedes que decida escoger el Islam como una fórmula de fe, como una fórmula de creencia, como una creencia, como la creencia en el único Dios verdadero, como la creencia en la única religión verdadera. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين